Vamos ahora a dar ejemplos con circuitos capacitivos en serie, paralelo y mixtos. Pero antes de hacer estos ejemplos, vamos a recordar las relaciones básicas para la capacitancia. Entre ellas, la definición de capacitancia que nos establece que la capacitancia es la relación entre la carga almacenada en el dispositivo respecto del potencial necesario para producir ese almacenamiento de carga. Y también otra que es importante también es que la capacitancia va a depender de una propiedad del material, que es la constante dieléctrica, y de sus dimensiones, es decir, el área de las placas y la distancia de separación entre ellas. Pero si observamos, vamos a ver que el área es una relación directa y que la distancia de separación es una relación inversa. Esto nos va a permitir entender cómo se van a sumar las capacitancias. Tengamos en presencia dos elementos en paralelo. Vemos que, asumiendo que el área es el mismo y que la distancia de separación entre las placas también sea la misma, nosotros veremos que aquí, si usted como observador está aquí, usted vería la distancia igual en ambos y lo que vería es un área aumentada. Entonces, el área es el factor predominante en el elemento en paralelo y en este caso, por eso, al estar en una relación directa, se suma en una suma corriente, una suma común. Por lo tanto, la capacitancia equivalente de elementos en paralelo es la suma simple de las capacitancias. Pero por otro lado, en el elemento en serie, fíjese que nosotros vemos en el elemento en serie, si estuviésemos viendo desde aquí, veríamos el mismo área y lo que estaría variando sería la distancia. En este caso, como la distancia está en el denominador, la relación es inversa. Por eso nosotros sumamos inversos y calculamos la capacitancia equivalente de elementos en serie como el inverso de la suma de inversos de la capacitancia. Ahora sí vamos entonces con los ejemplos que tenemos preparados y solamente por simplicidad decir que en todos los casos estamos usando para el valor de C1 24 microfaradios, para el valor de C2 48 microfaradios, C3 96 microfaradios y el potencial de alimentación de la fuente 12 voltios. En todos los casos estamos usando esos mismos valores, solamente para ver cómo una configuración hace cambiarlo todo. Vamos a comenzar entonces por la configuración de los tres elementos en serie. Cuando comenzamos con los tres elementos en serie, pues ya sabemos que hay que hacer una suma de inversos por todo lo que hemos visto anteriormente. Y en este caso vamos a la capacitancia equivalente. Tendríamos que la capacitancia equivalente va a ser la suma de los inversos. Y una vez obtenida esa suma de los inversos, se le aplica a ella el inverso. Vamos a cambiar el color aquí porque a lo mejor no se ve bien este último número. Este es un inverso. Bien, así que así las cosas, yo tendría que la capacitancia equivalente es 1 sobre 24 más 1 sobre 48 más 1 sobre 96. Todo eso sumado y luego sacado el inverso nos da la capacitancia equivalente y nos daría la capacitancia equivalente 13,7 microfaradios. Recuerda que en las capacitancias en serie nosotros vamos a tener un solo camino y si nosotros
modelizamos la carga como corpúsculos, pues ellos no tienen por dónde desviarse, todos pasarán por la misma ruta y por lo tanto se calcula una sola vez la carga. Yo calculo una sola vez la carga, que será la carga total o la carga máxima de ese capacitor. Ya tengo la capacitancia equivalente como 13,7. Recordamos que Q entre V es C, ¿verdad? Entonces Q será C, en este caso el equivalente, por V. De manera que la carga máxima en este capacitor va a ser 13,7 microfaradios por los 12 voltios. Esto me está dando 13,7 por 12, 164 microcoulombs. Así que yo sé ya que en cada uno de estos elementos va a haber 164 microcoulombs. Tanto en Q1 va a ser igual Q2, va a ser igual Q3. Por lo tanto, el potencial yo lo voy a sacar despejando, que C es Q entre V, o sea que yo voy a hacer que V sea Q entre C, y eso es lo que voy a hacer inmediatamente. Vamos a ponerlo un poquito más en orden. Tengo ya que habíamos calculado en el paso anterior que todos ellos, por ser elementos en serie, iban a tener 164 microcoulombs cada uno. Son elementos en serie, se calcula con la equivalente. Recuerden, la carga en elementos totalmente en serie va a ser C equivalente por el V de la fuente. Como es un solo camino, los tres son iguales, y entonces lo que yo tengo que buscar es V, y lo voy a buscar como Q entre C. Así que en ese caso sería 164 microcoulombs entre 24 microfaradios, 164 microcoulombs entre 48 microfaradios y 164 microcoulombs entre 96 microfaradios. Hecho esto, vamos a ver cuando dividimos 164 entre 24, nos daría el potencial 1, 6,83 voltios. El potencial 2 nos daría 164 entre 48 nos da 3,42. Y el potencial 3, 164 entre 96 nos daría 1,71 voltios. Recordar que por conservación de la energía, yo debo esperar que la suma de todos estos potenciales se parezca mucho al potencial de la fuente. Vamos a ver si es verdad. Yo tenía 683. Esto era 164 microcoulombs, ¿verdad? 164 microcoulombs, 164 microcoulombs, 683 voltios, más aquí me había dado 342 voltios y aquí me había dado 1,71 voltios. Al sumar los tres, 683 más 342 más 1,71, a tres cifras significativas, da el potencial de la fuente, que son 12 voltios. Queda confirmado. A continuación vamos entonces a analizar cuando lo que nosotros tengamos sea un circuito totalmente con elementos en paralelo. Los elementos en paralelo
para los elementos en paralelo, igual debo comenzar calculando la capacitancia equivalente, solo que ya hemos dicho que las capacitancias equivalentes en elementos en paralelo pues se suman muy fácilmente. Simplemente voy a agarrar cada una de esas capacitancias y las voy a sumar. En este caso tendría 24 más 48 más 96 y esto da 168. Recordar que está en microfaradios. Y inmediatamente que hemos calculado la capacitancia equivalente, tendremos que calcular la carga total o carga máxima. Y yo sabré que es C equivalente por V. Entonces serán 168 microfaradios por 12 voltios. Y eso me va a dar en microcoulombs 168 por 12 voltios. 168 por 12 da 2016. Recordad que tenemos el micro ahí, por lo tanto acá también va a salir micro. Esto es la carga. Ahora bien, esta carga se va a repartir, porque aquí hay tres caminitos, ¿verdad? La carga, digamos, una parte se va por aquí, la otra se va por acá y la otra se va por acá. Así es que yo lo que sí sé, por conservación de la carga, que es conservación de la materia, que la suma de la carga en cada uno de esos ramales debe ser esa Q máxima que yo acabo de sacar de 2016 microcoulombs. Vamos a ver. Recuerde que la carga yo la voy a obtener despejando, que si yo tengo que C es igual a Q entre V, pues hasta el cansancio se los digo, Q será C por V. Y como hemos dicho ya, la suma de estas tres cargas en cada ramal debe dar la carga total. Vamos a hacerlo un poquito más en limpio acá. Pues ya tenemos claro que al ser elementos totalmente en paralelo comparten el mismo potencial. Así es que ahora esto va a ser C por V. O sea que aquí será 24 microfaradios por 12 voltios. Acá será 48 microfaradios por 12 voltios igualmente. Y acá será 96 microfaradios por 12 voltios. Organizando esto, 24, sabemos ya que estos todos son 12. Y por lo tanto, si yo tengo 24 por 12, me dará 288, pero recordar que sería microcoulombs porque el otro era microfaradio. 48 microfaradios por 12 voltios dará 576 microcoulombs y 96 microfaradios por 12 voltios será 1152 microcoulombs. Simplemente queda por hacer una comparación de que nos dé que se ha conservado la carga máxima. Q1 era 288. Habrá que sumarle 576 y 1152. Todo esto va a estar en microcoulombs y efectivamente sí se está conservando 2016 microcoulombs. Queda demostrado. Vamos entonces ahora a circuitos mixtos. En los circuitos mixtos vamos a proceder de la siguiente manera. Ubicamos dónde están las fuentes.
y nos alejamos lo más posible de ella. Es decir, si esta es la fuente, yo me voy lo más lejano. Aquí lo primero que encuentro es una unión en paralelo. Esa unión en paralelo la simplifico, una unión intermedia, y el nuevo circuito que me queda vuelvo a simplificarlo y me queda una simple capacitancia con la fuente, que es la capacitancia equivalente. Entonces lo primero hay que buscar la capacitancia equivalente para luego entonces hacer las asignaciones de carga y potencial. En este sentido, bueno, recordemos que ya tenemos todos los datos de esas capacitancias, así es que yo que tengo aquí, este es 24, este es 48, están en microfaradios, y este es 96, no se nos olvide que están en microfaradios. Así es que la C4 es un paralelo de C2 más C3, simplemente se hace una suma común y corriente de 48 y 96, que da 144 microfaradios. Aquí hay 144 microfaradios y esta original permanece igual, ¿verdad? Y acá entonces, para sacar la equivalente, ya como los tengo ahora en serie, la equivalente será 1,24 más 1 sobre 144, todo eso el inverso, y me sale 1 sobre, a ver cuánto salió aquí, 101 sobre 24 más 1 sobre 144, esto va a dar, vamos a hacerlo aquí, y todo, esto va a dar 20,6. Ya tenemos la capacitancia equivalente, y entonces ahora tendremos que proceder en el sentido contrario. Es decir, aquí estuvimos reduciendo el circuito, comenzó con 3, siguió con 2 y terminó con 1. Ahora vamos lo contrario en la asignación, ¿no? Vamos a ver esto. Ya nos había salido, vamos a ver esto acá, nos había salido 20,6 microfaradios y 12 voltios de alimentación. Entonces lo que hay que sacar es la Q total o Q máxima, y eso sería C por V, o sea 12 por 20,6. Sería lo que sale como C5, pero en realidad es equivalente. Vamos a ver cuánto da eso. Esto da, a ver, 247. Aquí da 247. Uy, ¿qué se hizo? Uy, ¿dónde está? 247. 247 microcoulombs. Si ese 247 microcoulombs, nosotros sabemos que eso provino de una serie entre C1 y V. Como es una serie, los dos que están en esa serie tendrán 247, y ese caso era C1 y el C4 que nosotros redujimos Por lo tanto, ahora lo que toca es buscar el potencial en cada uno, y recuerden que el potencial es carga entre capacitancia. No se nos olvide, carga entre capacitancia.
y sería entonces 247 microcoulombs entre 24. 247 microcoulombs entre 24, eso va a dar 10,3 voltios. Y la otra 247 entre, esa es una intermedia, entre 144 microfaradios, que es la intermedia, de 48,96. Eso nos va a dar, oye, qué enredo tengo yo aquí, espera un momento. Sí, es la primera. La de 144. 247 entre 144 da 1,71. ¿Qué vendría siendo esta de aquí? Ahora, esta de aquí, ¿de dónde sale? De 2 en paralelo. En paralelo, lo que es igual es el potencial, así que se pone automáticamente aquí. Y ahora, haciendo C por V, pongo las cargas acá arriba. Entonces C por V será 48, porque esta era de 48. Por 12. Y 48 por 1,71. Y 48 por 1,71 da 82,1 microcoulombs. Y la otra haría 96 por 1,71 da 164 microcoulombs. Cuando suma debe parecerse mucho. Se ha perdido 1 al final, pero en cifras significativas da lo mismo. Muy bien. Y para finalizar vamos a ver otro circuito de reducción, pero aquí va un poquito al revés, en el sentido de que nosotros teníamos allá hacia los extremos un paralelo y aquí lo que vamos a tener es una serie. Así es que en esa reducción vamos a ir como siempre alejándonos lo más posible de la fuente. Vamos a tener C equivalente como 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y el inverso de eso. De manera que CEQ, no es CEQ del todo, perdón. C4, que es la intermedia esta que va a reemplazar esto aquí. C4 es 1 sobre C2 más 1 sobre C3, el inverso de eso. Así es que C4 sería 1 sobre 48 más 1 sobre 96, el inverso de eso. Y esto nos daría un inverso de 32 microfaradios. Es decir, vendría aquí siendo 32 microfaradios aquí. Y en el siguiente camino, pues yo tendría un paralelo entre este original que era de 24 microfaradios y este intermedio que nos ha salido ahí de 32 microfaradios. Como es en paralelo en las capacitancias suma, yo tengo entonces que la capacitancia equivalente va a ser 56 microfaradios. A esa capacitancia equivalente le saco la carga total, que sería C por V, es decir, esos 56 microfaradios por los 12 voltios que estamos usando. Eso me daría, si no estoy mal, eso me daría 672 microcoulombs para el reparto. Vamos a ver si es cierto. Un poquito más de orden. En el siguiente espacio vamos a llenar aquí lo que ya hemos visto. La equivalente total nos dio, vamos a acomodar esto,
56 microfaradios, lo que era la capacitancia. Capacitancia equivalente nos sale 50, vamos a poner aquí 56 microfaradios. Nos había salido una intermedia de 32, esto lo vimos en el paso anterior, y estas son las originales. Así que entonces, bueno, yo me pregunto, bueno, este es equivalente con 12 voltios de alimentación, 12 por 56 me da 672 microcoulombs. ¿Ya? Bien. En el siguiente paso, nosotros aquí tenemos que este provenía de 2 en paralelo. Provenía de 2 en paralelo, tanto C1 como el C4, que es intermedio, van a tener la misma alimentación de la fuente. Así es que la carga será C por V, o sea, 24 por 12, 24 microfaradios por 12 voltios da 288 microcoulombs. Y 32 microfaradios, que era la intermedia, por 12 voltios da 384 microcoulombs. Solamente me está haciendo falta C2 y C3. Perdón, esto aquí no quiere salir. Que era el original. Oye, ¿qué se hizo esto? Sí. Entonces, ese C4 había provenido de una serie. Y esa serie, por ser una serie, comparten la misma carga. Así es que estos dos tendrían los 384 microfaradios, microcoulombs por tero. Las series tienen la misma carga. Entonces ahí habría que calcular los potenciales. Y los potenciales ya dijimos que salen como carga entre capacitancia. Carga entre capacitancia sería 384 microcoulombs entre 12. 384 entre 24, porque es carga entre capacitancia. 384 entre 24 viene a ser, ay Dios mío, 384 entre 24, 8 voltios. Y 384 entre 96, 4 voltios. Ahí se verifica que 8 más 4 son 12. Y así entonces, jóvenes, hemos terminado lo que son los circuitos capacitivos, serie, paralelo y mixtos. Yo voy a trabajar únicamente con 3 resistencias, un arreglo en serie con 2 paralelos, o lo contrario, 2 paralelos y una serie, como hemos visto en estos ejemplos. Si las capacitancias están en microfaradios, como usted observará, y los potenciales en voltios, como hemos hecho en todos estos ejemplos, usted puede trabajar sin los prefijos, sin poner el valor de los prefijos, sino simplemente sabiendo que las cargas estarán en microcoulombs, ¿ya? Pero en cualquier otro caso, es decir, que yo no trabaje exclusivamente como he trabajado aquí con microfaradios y asumiendo que la carga está en microcoulombs, entonces sí tendría que poner usted por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, pero como está en el numerador y en el denominador, se han simplificado para que lo tengan presente.